Buen día familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec. Gracias por estar con nosotros cada día a través de estos devocionales, ahora en el Evangelio de Marcos. Es una bendición poder compartir día a día las cosas que Dios ministra a nuestros corazones y poder aprender más de todo lo que está escrito en su palabra. El día de hoy empezamos el capítulo 2 y antes de poder considerar los primeros 12 versículos del capítulo 2, quería compartir algo muy especial con ustedes. Me encuentro al norte de Perú, en Chiclayo. Hemos estado trabajando estos días por aquí y hemos estado compartiendo un poco del libro de Romanos a través de estos folletos que tengo en mi mano. Pero algo interesante ha pasado en estos últimos días que quiero compartir con ustedes. Conozco a una persona, una señora aquí en Chiclayo, conozco mucha gente, pero una en particular que me atrae muchísimo su forma de vivir estos últimos días en el Evangelio. Le hemos regalado muchos de estos tratados acerca del camino romano y me encanta ver la forma que esta mujer está viviendo un romance con Jesús. Ella no tiene quizá muchos años de convertida, pero está mostrando lo que a muchos de nosotros quizás en los últimos tiempos nos está faltando: ese fuego, esa pasión por alcanzar a más personas. Quiero que pienses en los primeros días de tu caminar cristiano. Quiero que pienses en este periodo donde hubo fuego en tu corazón por alcanzar a otras personas. Todos hemos vivido etapas así, donde anhelábamos que más gente llegue al cristianismo. Pero quiero hablar también claramente lo que pasa en estos últimos tiempos. Muchas personas han perdido esa pasión, ese fuego por alcanzar a otros. Hace 15 años, cuando recién me convertí al cristianismo, veía en mí y alrededor de mí creyentes, nuevos creyentes, con ese deseo, con esas ganas, con esas fuerzas de poder alcanzar a otras personas. Y déjame decirte que en estos últimos tiempos, ese amor, esa pasión por alcanzar a otros, en muchos se ha apagado. En muchos ya no está ese fuego por llevar a gente hacia los pies de Jesús. Realmente eso es preocupante. Jesús dijo: vayan por el mundo y hagan discípulos. Y la historia que Marcos nos cuenta en los primeros 12 versículos es la sanidad de un leproso, y vemos a Jesús obrando, pero hay mucho más allá. Y es el deseo de mi corazón, y yo sé que Dios quiere que tú y yo, a través de esta historia, podamos imitar una fe de unos hombres que realmente dieron todo para llevar a una persona hacia los pies de Jesús. Obviamente para cubrir una necesidad, pero Jesús fue más allá de esa necesidad. Acompáñame por favor en la lectura de Marcos capítulo 2, versos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Ahora, el verso 1 nos dice que Jesús nuevamente está en Capernaum. Capernaum era el centro del ministerio de Jesús. Después de algunos días vuelve a Capernaum. Él ha estado en otras regiones alrededor de Galilea predicando, enseñando, sanando. Muchísima gente le seguía a Jesús. La última historia en el capítulo 1 nos muestra que Jesús está sanando a este leproso. Y es interesante que Jesús le dice a este leproso, no lo digas a nadie. Finalmente este leproso lo hizo, la fama de Jesús se divulgó por todo el lugar. Dice que ella no podía entrar abiertamente a la ciudad porque muchos venían de diferentes lugares para ser sanados de diferentes enfermedades que les acechaban. Ahora, es interesante, Jesús está en una casa en Capernaum, exactamente no sabemos en la casa de quién está, pero cuando la gente supo que Jesús estaba ahí, que estaba en esta casa, muchos empezaron a acercarse. Dice que se juntaron muchos, de manera que ya ni cabían ni aún a la puerta. Había demasiada gente, todos estaban por diferentes razones, ¿ok? La razón principal por la que Jesús estaba moviéndose de un lugar a otro y permitiendo que hayan estas cantidades de personas, en verdad no era la sanidad, no eran los milagros, era la máxima necesidad de las personas. Acuérdate lo que estaba haciendo Jesús y el énfasis que pone Marcos. Predicaba. Jesús estaba predicando, estaba enseñando acerca del reino. Jesús estaba predicando la palabra. Jesús estaba enseñando, había muchísima gente en esta ocasión y la escena que se ve a partir del verso 3 es interesante. Dice que vienen a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ok, vienen 4 personas cargando un paralítico. Sabemos las necesidades de un paralítico. Es una persona que no puede valerse por sí misma. Siempre va a tener la necesidad de otras personas para ayuda en lo que sea posible. Y este paralítico está ahí, está siendo cargado por 4. Estos hombres querían llevar a este paralítico, probablemente su amigo, o quizá no, quizá realmente fue un hombre que movía misericordia a otras personas por la necesidad apremiante que tenía. Pero estas personas, estos 4 personas, van donde Jesús y dice que no podían acercarse a él a causa de la multitud. Era demasiada la gente, la casa no era tan grande, quizá estaba súper llena, sea cual fuera, estaba súper llena. Y estos hombres tenían al paralítico cargado ahí y tenían que tomar una decisión. La decisión era, ¿me rindo o sigo o seguimos en pos de lo que realmente queremos que suceda? Pues a estos hombres nada los iba a detener. Hay algo que podemos admirar en estos hombres que cargaban al paralítico. Jesús lo ha dicho, lo vamos a leer nuevamente. Lo que podemos admirar de estas personas era su fe. ¿Okay? Tenían una fe impresionante. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Realmente su fe les llevó a ser unas personas osadas. Eran completamente osados. O sea, Jesús está en la casa de alguien y estas personas no eran los dueños de la casa, quizá conocían al dueño de la casa, pero estas personas sabían que Jesús podía hacer algo en favor de este paralítico. Las circunstancias son difíciles, están mirando alrededor, hey, no podemos pasar. Ok, no podemos pasar, pero nada nos va a limitar. Vamos a seguir dando pasos, vamos a seguir avanzando. Y es así que siguen avanzando a tal punto que su fe les lleva a ser completamente osados. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Obviamente lo que ellos están haciendo era notorio a todos. Jesús estaba predicando, estaba hablando con la multitud, estaba enseñándoles. Y en ese momento, mientras Jesús estaba haciendo esto, levanta su mirada hacia arriba, está observando que algo sucede. Algunas personas están descubriendo el techo, le están haciendo un agujero al techo e inmediatamente comienzan a bajar a este paralítico. Ahora Jesús los mira y el verso 5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¡Wow! Esto es impresionante. Nuestra fe tiene que ser vista.
Nuestra fe tiene que ser vista. Muchas veces decimos tener fe, pero no dejamos que esa fe sea vista por los demás. Estos hombres realmente estaban siendo osados, estaban usando todo de sí, sus fuerzas, estaban arriesgándose todo, tenían que cubrir más adelante los gastos de la reparación del techo, obvio que sí, no pienso que dejaron eso así, pero es interesante que ellos no se rindieron, no se rindieron. Ellos estaban avanzando en fe. Nada los iba a detener. Ok, aquí hay un obstáculo. Al parecer no podemos llegar donde Jesús. Bueno, dijo uno de ellos o todos, vamos a hacer esto, vamos a bajarlo por el techo. Comienzan a bajar a este amigo por el techo. Jesús observa todo lo que está sucediendo y Jesús exalta su fe. Al ver Jesús, la fe de ellos cubrió la máxima necesidad del paralítico. Estos hombres llevaron al paralítico para que Jesús lo sanase. La fama de Jesús había crecido por toda Galilea, estaba en Capernaum, pues tenían que aprovechar el momento. Es el tiempo para que Él sea sanado. Jesús ve la fe de ellos y cubre la máxima necesidad de este paralítico. La máxima necesidad de este paralítico no era estar en pie y correr. Puede estar en pie y correr, pero correr directamente al infierno. La máxima necesidad de este paralítico era estar firme en las cosas de Dios y alejado del pecado. Y Jesús muestra eso. Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es tu mayor necesidad. No estamos diciendo que este hombre estaba postrado ahí por causa del pecado. Puede que sí, puede que no, pero Jesús muestra a este hombre y nos muestra a nosotros que nuestra máxima necesidad no es ser sanos de una enfermedad, sino de la mayor enfermedad, que es el pecado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo lo que Jesús le dice, pero sucede algo más. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, dice, cavilaban en sus corazones. Hey, ¿por qué habla así? ¿Qué está pasando con este hombre? Está diciendo blasfemias. Solo hay alguien que puede perdonar pecados y ese alguien es Dios, y estaban en lo correcto. Jesús es Dios y ellos no podían aceptar lo que estaba sucediendo en este momento. Ahora, lo interesante del pasaje es que dice que Jesús, conociendo que estas personas cavilaban en sus corazones, les dijo, ok, ¿sabes qué? Les voy a hacer una pregunta. Díganme, por favor, respóndanme. ¿Qué es más fácil decir? ¿Ok? ¿Qué es más fácil decir a este hombre, a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, ¿sabes qué? Levanta, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Obviamente para Jesús las dos cosas eran fáciles. Jesús pudo decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Ambas cosas eran fáciles. Para los hombres lo más fácil era decirle, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados, simplemente porque eso no iba a ser algo notorio. ¿Quién podría saber realmente a ciencia cierta que los pecados de este hombre habían sido perdonados? Entonces quizá lo más fácil era, tus pecados te son perdonados, porque no era algo externo que iba a ser notorio a todos. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Quiero que sepan algo. Quiero que sepan que el Hijo del Hombre, Dios encarnado, ¿sabes qué? Tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tremendo milagro. Jesús nos muestra pues una vez más la máxima necesidad del hombre, perdón de pecados, sanidad de esa enfermedad. Jesús sanó de esa enfermedad y Jesús también, teniendo autoridad, le sanó de su azote, de esta parálisis. Ahora, hay algo interesante. Este paralítico no habría podido disfrutar de esta doble sanidad, la principal, el perdón de pecados, y la física, no habría podido disfrutar de esto si no hubiera sido por la osadía y por la fe de estos cuatro que descubrieron el techo, hicieron todo lo que hicieron para llevar a este hombre a los pies de Jesús. Volvamos al inicio, retrocedamos un poco. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo, realmente, que son los últimos días, nuestro cristianismo? ¿Tenemos esa pasión para alcanzar a más personas?
¿Agotamos todo esfuerzo por alcanzar a otros o nos rendimos rápidamente? Quizá tú no tienes estos tratados del libro de Romanos, no necesitas esos tratados. Quizá ya tienes una Biblia, espero que sí. Si no tienes una, escríbeme y podemos enviarte Biblias a donde estés. Pero escucha esto, lo más importante para nosotros es tener esa disposición. Dice que Jesús vio la fe de ellos. Nuestra fe tiene que ser vista. Podemos hacer miles de cosas, pero algo muy importante es obedecer, cumplir con la gran comisión que nos ha sido dada, de ir por el mundo y predicar el evangelio. Nosotros tenemos que tener esa osadía de llevar a otros a los pies de Cristo. Hace unos años atrás, una mujer que conozco mucho se acercó a mí. Estábamos haciendo una cena de matrimonios y me dijo: oye, quiero pagar por una pareja de amigos. Voy a pagar para que ellos vengan a esta cena de matrimonios, por favor, y voy a orar para que el Señor haga una obra en ellos. Y ella invirtió su dinero, les trajo a esta cena de matrimonios, y Dios hizo una obra maravillosa en la vida de esta pareja, y puedo decir que comenzaron a crecer en el cristianismo. Y puedo contarte mil historias de personas que han invertido sus recursos, su tiempo, sus energías por llevar a otros al evangelio. El día de hoy el mensaje es claro. Tú y yo debemos ser estas 4 personas. Debemos llevar a más paralíticos a los pies de Jesús. Recuerda que el pecado te paraliza. El pecado no te deja hacer absolutamente nada, te tiene inmóvil. Y nosotros necesitamos llevar a esos pecadores a los pies de Jesús. No podemos forzar a nadie. Yo pienso que este paralítico no fue forzado, fue invitado por estos amigos. Hey, hay una oportunidad, ¿quieres? Quizá Dios quiere usarte el día de hoy para mostrarle a otras personas y decirle: hey, hay una oportunidad, ¿quieres? Y con todas tus energías, con los recursos que Dios te ha dado, vamos a llevar a más personas hacia los caminos de Dios. Son los últimos tiempos. Necesitamos predicar y alcanzar a más. Jesús está dispuesto a seguir perdonando pecados, a ofrecer una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A esa oportunidad debemos hacerlo, debemos tener esa osadía. Nada nos debe limitar. Tienes que invertir tus recursos, tienes que invertir tus energías, tus fuerzas, pues hazlo. Es muy importante. Necesitamos ser estos hombres que llevaron al paralítico a Cristo. Hay mucha parálisis en el mundo por el pecado, y nosotros debemos ser esos instrumentos que Dios quiere usar para llevar a estos paralíticos a ser doblemente sanados. La máxima necesidad es el perdón de pecados. Lo demás es secundario, pero Jesús tiene la potestad para hacer ambos: perdón de pecados y sanidad física, si Él así lo quiere. Pues es tiempo de actuar. Empecemos hoy. Actuemos para la gloria del Señor. Padre, te damos muchísimas gracias, porque yo sé que tú quieres usarnos como camilleros. Tú quieres usarnos como personas que lleven a otros hacia tu reino. Ayúdanos a no limitarnos, ayúdanos a no frenarnos por algún obstáculo. Ayúdanos a tener esa osadía que tuvieron estos 4 de llevar a otros paralíticos hacia ti, Señor. Gracias, úsanos, úngenos con el poder de tu Espíritu, y que seamos instrumentos de honra para tu gloria. Son los últimos tiempos. Ayúdanos a ser camilleros efectivos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena pesca, que el Señor nos use para alcanzar a muchas personas. Dios te bendiga, nos vemos pronto.